Buenos días, gracias por la invitación y gracias por la introducción. Para mí también sigue siendo interesante lo que voy a contarles. De hecho, espero que en media hora que tengo podamos ver cuál es la visión y cuáles son los trabajos que está haciendo o que está facilitando realmente la Comisión Europea en el sentido de la Smart Grid. No voy a empezar a hablar de la Smart Grid ni de qué son, porque me supongo que ya lo saben mucho. A veces en reuniones como esta hay alguien que dice, pero si no hay una definición de Smart Grid. Sí que la hay. La Comisión la hizo en 2011 en un papel político, una comunicación sobre los Smart Grid. Hemos hecho muchas definiciones y, de hecho, muchas de esas definiciones, como los servicios, la funcionalidad de los Smart Grid, han servido para que hiciéramos un mandato de estándar que ahora, a fin de este año, va a concluir en un set de 550 estándar para Smart Grid. Sobre todo esto hablaremos también, hablaré de los retos que nos encontramos actualmente, que no son ni estándar ya, ni técnicos tampoco, sino son básicamente regulación y regulación. Con esto ya podía irme, porque le he dicho los mensajes más claros, pero vamos a empezar por el principio. Saben ustedes que la semana pasada en el Consejo Europeo el Consejo ha adoptado la propuesta de la Comisión para estrategia de 2030, donde se defiende o se propone unos targets, unos objetivos para las emisiones de CO2, unos objetivos y targets también vinculantes para las renovables y unos objetivos no vinculantes por el momento más ambiciosos para el incremento del ahorro energético. 47%, el 27% para renovables es un objetivo vinculante y el 27% de ahorro energético no vinculante, pero objetivo para 2030. A revisar en 2020 según lo que se haya alcanzado. Para algunos de los actores políticos esto es suficiente, sobre todo mirando desde el punto de vista de que estamos aún, si no saliendo de una crisis, entrando en otra, en una crisis económica. Ciertamente para otros no es suficiente, lo que incluso calculan, vamos a ver si durante los próximos 10 años hay que incrementar, por ejemplo, la renovable en 7% más, de 20% en 2020 a 27% en 2030, no es ni siquiera el 0,5%, el 1% más anual, cosa que se lleva a 1,5% durante el último año. O sea, es como rebajar la ambición del 2020. Hay interpretaciones y durante todos estos días estamos leyendo en la prensa muchas interpretaciones sobre esto, pero es cierto que estamos en un camino de no retorno. Y esto es lo que vengo a decir en esta slide, en esta transparencia. Hay unas tendencias en las que la energía, la producción o la generación de energía eléctrica en particular va a cambiar o está cambiando de una centralizada, convencional, a una más descentralización de la generación. Hay también esto por la oferta, por la demanda también va a haber cambios. El consumidor va a ser más participante en el mercado, comprando y vendiendo o adaptándose al precio de la energía, con lo cual la demanda va a variar y no se va a vender de la misma manera energía que se vende hoy, a tarifa plana, etcétera, etcétera. España ya está en un paso hacia adelante en este sentido, al tener el consumidor final un precio que se ajusta o que va siguiendo el precio del mercado horario en el mercado mayorista. Y también es cierto que un sistema que estaba ideado o diseñado para generar a unos cuantos kilómetros de distancia del centro de consumo, se les va a inyectar energías renovables en el 95% hasta ahora en las redes de bajo y medio voltaje, con lo cual este diseño que había originalmente hay que rediseñarlo, cambiarlo o reforzarlo. Así que estos tres componentes, estos tres cambios van a crear unos problemas, o están creando en algunos casos problemas. Aquí yo pongo tres de ellos: la estabilidad del sistema eléctrico, de la red, la congestión de redes en
en nodos particulares o en puntos particulares, y por supuesto la variación de precio en el mercado, que se va a pasar de mayorista a minorista. En vez de, bueno, pues son los challenges y lo que intentamos poner soluciones, y en esto estamos convencidos en la Comisión Europea de que las Smart Grid son parte de la solución. Yo siempre he dicho que el objetivo final no es tener las redes inteligentes en todos sitios y las mejores redes inteligentes. El objetivo final es alcanzar los retos políticos que se definen ahora en la estrategia para 2030. Y evidentemente las Smart Grid son un apoyo, pues tenemos tecnología para alcanzar esos retos políticos, pero no como objetivo final, y esto siempre hago hincapié en este sentido. También hay que hablar del Intelligent Market, porque no solamente las redes cambian y los Smart Grid con la información y el flujo de información y el bidireccionalidad, etcétera, sino también los mercados. Y en esto es lo que también en la parte final de mi ponencia estaré un poco en cuáles son los retos de este sentido. Ciertamente, como punto final del proceso, lo que tendemos a darle o dotar de mayor flexibilidad tanto en el mercado como en la tecnología a las redes que tenemos actualmente. Y en este sentido es lo que, bueno, pasamos de los tres retos, de los tres cambios, las tendencias que estamos viendo. La solución es dotar de mayor flexibilidad a los mercados energéticos o eléctricos en particular, en lo que voy a hablar hoy, y flexibilidad también desde el punto de vista técnico y tecnológico. Como decía, no voy a hablar de la Smart Grid. A la parte izquierda tienen todas las ventajas que siempre se están hablando, de que permiten incorporar gran cantidad de energías renovables, que permiten los coches eléctricos, que además pueden suministrar mayor reforzamiento de las redes y, bueno, pues suplentar hardware a través de la Smart Grid, con lo cual reducir costes, y esto es importante también para el consumidor. Y por supuesto, pues la tecnología que se está desarrollando en Europa, que puede ser exportable y que, bueno, pues tiene una serie de beneficios de crecimiento de empleo y en beneficios económicos. Lo que voy a hablar más bien es de la parte derecha, cuáles son los problemas que producen los Smart Grid. Y bueno, todos sabemos que nada será gratis. Nosotros empezamos a tomarnos muy en serio este tipo, bueno, como problemas está primeramente la percepción pública sobre la Smart Grid y la aceptabilidad de estas tecnologías, las estándares, interoperabilidad, ya hablaremos de ello en un par de slides, y la regulación y, por supuesto, cómo atraer inversión en este tipo de modernización de las redes. Nosotros empezamos a tomar bastante o muy en serio, no solamente suministrando o apoyando proyectos de Smart Grid en los años 2001-2002, también, en el año 2010 dijimos, es una fórmula que la Comisión hace mucho, cuando hay un problema grande que intervienen varios actores, no es solamente un actor el responsable, lo que hacemos es una task force donde invitamos a todos los actores que van a participar de estos cambios, de esta discusión, y lo que intentamos es facilitar discusión y facilitar consenso. En el 2010 yo lancé esta task force para los Smart Grid, donde hay unos 27 o 30 organizaciones europeas que representan desde los consumidores, reguladores, los transmisores, distribuidores, los suministradores de tecnologías, tanto de energía como de la parte de ICTs o TIC, y los grupos de estándar, etcétera. Creemos que tenemos a todos los stakeholders participando en esta task force y llevábamos a cabo pues estas 4 grandes tareas que representan los 4 grandes hitos o retos que ponía en la transparencia inicial. Uno era la interoperabilidad de la estándar. Los problemas que conllevan la garantía de privacidad y protección de datos, y también la ciberseguridad, la regulación, donde aún seguimos trabajando bastante fuerte, y
cómo atraer inversiones para crear una masa crítica y promover una infraestructura más inteligente y al mismo tiempo continuar desarrollando tecnología de las Smart Grid. Por esto, por una parte. Por otra parte, también empezamos a crear un número, una base legal y una posición política en unos papeles o comunicaciones de la Comisión, donde aquí les cito 4 ejemplos de directivas que incluyen la Smart Grid. La primera, por supuesto, la directiva sobre electricidad que se adoptó en 2009, la del mercado interno, para la que yo trabajo. Y también se incluyó un artículo 15 sobre la demand response, particularmente en la directiva de eficiencia energética. Se ha incluido los Smart Grid como uno de los 12 tipos de proyectos para la regulación sobre la infraestructura y proyectos de interés europeo, en los cuales tenemos 2 proyectos colocados, y España, bueno, espero que en los próximos, hasta aquí a verano que viene, España tenga un proyecto en esta regulación, en este programa. Y también se acaba de adoptar, aún no está publicado, pero se adoptó el 29 de septiembre, la directiva sobre alternative fuels. Combustibles alternativos, infraestructura para combustibles alternativos, donde el artículo 4 habla solamente de electromovilidad, y en esto también se llevan, se defiende el uso de la Smart Grid y todas las ventajas que dan, de manera que si no hay Smart Grid difícilmente se pueden alcanzar varios de los retos que se proponen en esta parte de electromovilidad. Esto como directivas, como posición política, pues ahí cito otras 4 posiciones. El primer de ellos es la comunicación sobre Smart Grid en 2011. Si se dan cuenta, cada año venimos haciendo una comunicación donde los Smart Grid están involucrados, si no parcialmente, desde luego totalmente. Como decía, una de las cosas que más a nivel europeo estamos defendiendo es la posición del consumidor. Y en este sentido estamos incluso revisando o discutiendo qué podría ser una posición europea sobre el mercado minorista, donde el consumidor tiene un sentido central y donde pasamos de una típica protección del consumidor en el mercado energético, que ocurre en todos los mercados, a una empowerment, a una no sé cómo decirlo, crearle mayor potencia o darle mayor poder de decisión. Defendemos algunos de los principios que son muy válidos en las discusiones sobre demand response, sobre cómo el consumidor tiene que tener diferentes alternativas y debe de dotársele con los instrumentos para que decida sobre esas alternativas, debe de darse la información y al mismo tiempo garantizar la privacidad y la seguridad de sus datos. En ese sentido, quería entrar en las próximas 4 o 5 slides sobre los smart metering, porque es cierto que si creemos que el consumidor quiere participar bien produciendo energía, bien consumiendo de acuerdo con un interés de optimizar su factura energética, los smart meters van a ser la llave de conectividad en la última milla, donde el consumidor va a estar en contacto con el sistema, con la distribuidora o con la suministradora, y va a haber un intercambio de información que es importante. Y entonces creemos que las smart meters no son solamente un vehículo para hacer una factura a final de mes o en el periodo que sea con mayor accuracy, con mayor exactitud, gracias. Sino, tenía que haberla traducido todo al español, pero para mí me resulta más difícil traducir todo esto al español que intentar, con su ayuda, comunicarle las cosas.
O sea, con mayor exactitud, no solamente, o sea, los smart meters no son solamente para tener mejores facturas, sería un poco no smart, por decirlo de esta manera, no inteligente el gastarse varios billones de euros en poner una infraestructura para tener una facturación mejor y más justa. Tiene unos razones más importantes, como que pueden ayudar a ahorrar, al ahorro energético, como que pueden ayudar al consumidor a tener algunas ganancias en eficiencia energética, pero yo creo que más importante aún, hay un número de servicios y de oportunidades de negocio que aún están por hacer, y todo esto usando las sinergias que hay entre el sistema energético y las ICTs. Hay oportunidades de negocio que se pueden realizar y se están haciendo en proyectos pilotos, y aquí es donde está la parte más smart, más inteligente del nuevo sistema, y donde hay que seguir trabajando. Ya veremos luego una slide donde pongo una visión global. Consumer Empowerment, sí, por supuesto, para hacer el switching el cambio de suministrador, algunos temas administrativos, conexión on, conexión off y temas de este tipo. Y finalmente, otra de las más importantes es el que permite una mejor integración de los sistemas de producción distribuida. ¿Cómo estamos o qué sabemos hasta dónde estamos en los smart metering en Europa? Acabamos de hacer en junio un benchmarking, un estudio de comparativo de dónde estamos en todos los Estados miembros. Como saben, hay una obligación legal por los Estados miembros el desarrollo de los smart metering en Europa, que está sujeto, si el Estado miembro lo considera oportuno, a hacer un coste-beneficio, un análisis de coste-beneficio, del cual tenía que haberse realizado en septiembre de 2012. Entonces, hemos cogido estos análisis coste-beneficio de los 28 países europeos y hemos hecho este análisis. Lo pongo aquí como referencia porque ya les voy a enseñar como muestra un botón de cómo están, por ejemplo, los precios, la variación de precios que hay entre los diferentes análisis. Esto es papel, no es realidad. Lo único realidad que hay aquí es Italia, Suiza y Finlandia, los únicos 3 países que de verdad han hecho hasta ahora el rollout de los smart meters. Los demás están en la fase de proyección, de análisis coste-beneficio, y ya con esto ven que hay una diversidad enorme sobre los costes-beneficios. Si le digo estos son los costes, no hablemos de los beneficios. O sea, esta gráfica representa los costes por punto de medida. O sea, el total de la inversión por el número de clientes, vamos a decirlo de esta manera, y la línea a 45 grados es, si está por encima el país, es que el coste-beneficio es positivo, y si está por debajo, el coste-beneficio es negativo, o sea, más costes que beneficio. Para no cansarles mucho con esto, les propongo estas imágenes. En el caso de los gas, de los medidores de gas, contadores de gas, 19 países hicieron un análisis de coste-beneficio y solo 7 de estos países llegaron a conclusiones de que el coste-beneficio para contadores de gas es positivo. El caso de España hizo 1 y le salió negativo. Cosa completamente contraria cuando hablamos de los contadores para electricidad. Y esto está claro, o sea, de las ventajas que les digo es que no solamente es para hacer facturas, es porque hay una dinámica en el sistema que los smart metering van a dar, y en el caso eléctrico esa dinámica se aprovecha, cosa que en el caso del gas, pues como tiene almacenamiento, tiene es otro sistema, pues no parece tan evidente que vayan a ayudar, o sea, que esta dinámica sea tan positiva en el coste-beneficio. Es cierto que cuando estos países que han dado positivo en ambos, cuando, por ejemplo, Inglaterra o Francia, uno de los puntos importantes es que el desarrollo del sistema de medida en gas y electricidad conjuntamente tiene una sinergia que se valoran y son muy válidas para dar resultados positivos en este análisis. Cosa que en el caso español, primero fue por decreto la obligación de instalar los smart meters para electricidad y luego se hizo un coste-beneficio para el gas solo. Quizás
si se hubiese hecho de otra manera, hubiera habido otro resultado. El caso es que vamos a ayudar a países que le salieron negativos, en el caso eléctrico mayormente, le vamos a rehacer el coste-beneficio con lecciones o buenas prácticas de otros países. Ya por resumirle esto, tenemos que en conjunto se va sobre el papel, digamos, van a tener Smart Meter un 72% de lo europeo y se va a hacer una inversión de 45 billones de euros o 45.000 millones de euros en los próximos 5 años. Así que, la discusión está ahora, los proyectos pilotos se están agotando y el rollout masivo comienza. 16 países han optado por desarrollo de este Smart Metering, los sistemas de Smart Metering. Hay gente que dice, ¿y la Comisión está contento con esto o no? Una pregunta que nos suelen hacer. Pues realmente tenemos que decir que en nuestra legislación de la Directiva de Electricidad decíamos que los países tienen la obligación de hacer el rollout, es sujeto a un análisis de costo-beneficio y en el caso de que sea positivo, el país está obligado a desarrollar el 80% de los consumidores, a dotar al 80% de los consumidores de estos sistemas Smart Metering. Lo cierto es que los países que le ha salido positivo han optado por el 100% para 2020. Y en ese sentido, pues sí que estamos satisfechos. Se llega al 72% del europeo con negativos y positivos y seguimos trabajando para afinar esta metodología del coste-beneficio. Una cosa que quiero hacer también hincapié es que si bien veíamos que los costes son diferentes en los diferentes países, también la instalación o la infraestructura que se está desarrollando o se planea desarrollar tampoco es la misma en todos los países. Nosotros hemos recomendado 10 Common Minimum Functionality, o funcionalidades mínimas comunes para Europa, de las cuales solo el 50% de los países cumplen esas 10 Common Minimum Functionalities. Y les voy a decir más, en qué es lo que cumple, qué no cumple. Muchos de los países, incluido en Italia, lo que puso en principio fue esta comunicación bidireccional entre los medidores y el DSO o el Smart Metering Operator, como queramos llamarle, digamos, la entidad o el operador que guarda estos datos y que estos datos los certifica que son válidos para después hacer la factura por el suministrador o bien por el ESCO. Entonces, la infraestructura que se está montando de base es esta que pongo en azul. También se le permite al consumidor entrar en la base de datos y coger el consumo que ha tenido desde ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. En España, si no recuerdo mal, la legislación obliga a guardar estos datos 2 años, por lo menos. La legislación española también, y en todos los países europeos, obliga a compartir estos datos con el suministrador por tema de contrato, para hacer la facturación, que lo hace el suministrador, o bien con cualquier tercer party que el consumidor dé el veredicto o diga o autorice a tener estos datos. Entonces, nos estamos encontrando con que la infraestructura básica es esta que pongo en azul, excepto este vector que pongo aquí. Tenía que haberlo puesto en rojo, porque al consumidor no se le da información en tiempo real. Esta información que hay aquí, la que pongo, son kilovatios hora en un periodo que viene a ser 8 o 24 horas. Pero no hay nada que diga esta información, que es el kilovatio hora, durante los últimos 3 minutos, 4 minutos, 5, 15 minutos o 1 hora. Vamos a ver, si el consumidor no tiene esta información, es como decir, usted va a conducir con la velocidad de ayer. Porque, hombre, usted tiene acceso a la velocidad de ayer, pero no a la de hoy. Yo creo que esto es fundamental y esto es una de las funcionalidades, la primera, que decimos que debe de instalarse. Que el medidor, conectando con esta interfaz que es bidireccional, etcétera, dé una copia o de acceso, vamos a decirlo en términos más de TIC, de acceso a unos registros donde tiene las medidas durante los últimos minutos. Puede ser programable de acuerdo a la aplicación que tengamos aquí.
¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, el suministrador o cualquier otra empresa que tenga una relación contractual también con el consumidor podrá desarrollar un número de servicios, podrá usar esta información de una manera u otra, haciendo automatización en la casa, haciendo servicios de alarma, haciendo miles de aplicaciones que comienza a hacer una plataforma de servicios, vamos a llamarlo de esta manera. Evidentemente, el sistema de facturación y el sistema de medidas tiene que ser de acuerdo con la directiva de medidas certificadas por el DSO o el operador de esta infraestructura. Esta medida no tiene por qué ser certificada en absoluto, puede ser una copia. Nadie va a hacer de aquí una factura. La factura oficial viene aquí, con lo cual no tiene por qué haber disputas entre las medidas que salen de aquí y las medidas que vienen por el procedimiento certificado. Pero esto, y en esto estamos ahora, en comprobar si en los diferentes Estados miembros esta información se da o no se da para desarrollar esa plataforma de servicio. A veces dicen, no, pero si es que esto es una cosa que está evolucionando, no hay estándar, no se sabe todavía, en fin, estamos en proyectos pilotos. Nosotros, en uno de los mandatos que lanzamos en el 2009 y acabó en 2012 o 2013, estas son las estándares que tenemos. Yo le pedí a CENSE-NX, díganme ustedes toda la familia de estándares en esta comunicación. Aquí representamos igualmente, esta es la infraestructura básica, el actor B es el DSO, el distribuidor o el operador del sistema de medida, las estándares de comunicación bidireccionales para llegar hasta el Smart Meter, incluso se han desarrollado estándares para tener un in-home display, una pantalla donde da informaciones sobre las medidas, pero lo que pretendemos es tener entre esas dos interfaces estandarizadas esta comunicación, porque si no, y desarrollar aquí otro actor que representa esos servicios. Y entonces, no sé, yo no he venido a romper cosas aquí, la verdad. Lo importante de esto que quiero que vean es que inicialmente los proyectos pilotos empezaron teniendo todo junto. El Smart Meter controlaba incluso la lavadora, las aplicaciones aquí, las Smart Appliances. En el proceso de estandarización hemos separado completamente la infraestructura básica que por obligación del metering y medidas certificadas tiene que tener el operador de medidas y el DSO, de una plataforma de servicios que está aún por desarrollar y que aún no tenemos estándar unificadas para hacer control in-home, para hacer las Smart Appliances, para hacer el Smart Ready, de todo esto que la gente habla, me conecta la lavadora, me quita el lavaplatos, me pone el horno, me no sé qué, me hace este tipo de virguerías que no la hace. Bueno, la hace cuando Miele o Siemens o quien sea hace su estándar cerrada. Lo que hay que pretender, y es lo que vamos ahora a trabajar en esta parte, para procurar tener también estándares abiertas e interoperables con el sistema completo, de manera que el actor A puede tener control sobre las Smart Ready con un sistema estandarizado e interoperable. Esta es la tendencia. Bueno, dicho esto, he dicho gran parte del trabajo del que hemos estado durante el último año. Vamos ahora a la Smart Grid. Esto es donde estábamos en los Smart Meters. Vamos a la Smart Grid. Siempre decimos que los contadores inteligentes son a las redes inteligentes, como las redes inteligentes son a las ciudades inteligentes, ya que se habla también de las Smart Cities, Smart Regions y todo esto. ¿Cómo estamos en los Smart Grid? Ahora, aquí represento el último inventario de proyectos de Smart Grid en Europa. No se crean que todo esto lo financia la Unión Europea. Nosotros aquí financiamos un 10% aproximadamente. Pero sí que es cierto que de unos 460 proyectos que tienen un presupuesto de más de 3 billones o 3.000 millones de euros, es cierto que el 25, o sea, un cuarto, es para investigación
y 3/4 se están haciendo proyectos de demostración y proyectos pilotos. Esto nos lleva a pensar, bueno, y aquí en una de las gráficas estas pongo los temas que están desarrollando. Lo que más se hace son los Smart Network Management, se hacen Smart Homes y integración de renovables. Son los temas más comunes. Automatización, o sea, dentro de los Smart Network Management está la automatización y el monitoring de los medios a media voltaje y alto y bajo voltaje. Los países que más y están invirtiendo en este periodo, esto durante los últimos 10 años, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Italia, etcétera. Parece que es el número de población, pero no, son países que están invirtiendo aquí. La distribución son mayormente los países de los, le llamamos los EU, los 15. En los países nuevos, los nuevos países de la Unión Europea, se está haciendo prácticamente nada. Y se está comenzando ahora, y de hecho en las últimas convocatorias del Horizon 2020 se ha notado una cierta aproximación de estos países a los proyectos de los Smart Grid y Smart Homes. Vamos a ver cómo pasó esto aquí. ¿Y quién invierte en esto? Si nosotros invertimos un 10%, es curioso, pero alrededor del 50% de todos esos 3 y pico billones de euros lo están pagando de su bolsillo los DSOs. Hablábamos al principio, uno de los challenges es el consumidor y la aceptabilidad de la tecnología. Es el DSO el que está probando estos proyectos pilotos para ver cómo se acepta la tecnología por el consumidor y para ver cómo esa tecnología se integra dentro de las redes de medio voltaje y bajo voltaje que tiene bajo su responsabilidad. Detrás de los DSO están los centros de investigación y universidades y seguidos como tercero de ellos los transmisores. Ahora, hablaba de la financiación. Nosotros pagamos 10%, el 50% viene de los DSO y luego de este 10% que nosotros pagamos, pues, o con el que contribuimos, hay diversas maneras. Estamos ahora bajo la negociación de los fondos de cohesión, donde los países dentro de sus planes de fondos de cohesión, Smart Grid está incluida, conjuntamente con programas de eficiencia energética e integración de renovables. Tendría que decir que en España las diferentes regiones tienen diferentes aproximaciones para el apoyo de la Smart Grid, pero ciertamente muchos de las DSOs, que son los que tienen aquí la obligación legal en España de instalar esto, algunos de ellos están pidiendo incluso ayuda al Banco Europeo de Inversiones a través de estos fondos de cohesión. Está también la posibilidad de la Connecting Europe Facility. Esta es la regulación que hablaba al principio, donde hay unos 5 y pico billones de euros para proyectos de interés europeo, donde hay 2 proyectos en Smart Grid. Y hubo una tentativa, una aproximación de hacer un proyecto entre España y Portugal, porque hacen falta tener los 2 transmisores de 2 países para que sea internacional, vamos a decirlo así, dentro de Europa, entre España y Portugal, pero falló. Yo espero que durante la nueva lista que hay que hacer para julio del año que viene, este proyecto entre España y Portugal de Smart Grid pues pueda resurgir y tener el acuerdo necesario entre Red Eléctrica Española, Red Eléctrica Portuguesa y los DSO que participaban en este proyecto. Y finalmente el Horizon 2020, que creo que ayer incluso hubo una ponencia del CEDETI sobre los progresos de Smart Grid. Y ya estoy casi llegando al final. Decía que iba a poner una transparencia de cómo veo el estado de la demostración, o sea, todos estos proyectos que hay, cómo están. Yo diría que los podríamos clasificar en estas 3 grandes familias. Los que están muy cercanos al mercado, están muy desarrollados, y en esto pues incluyo en la infraestructura de los contadores inteligentes y todo
el tema de soporte, de información de los TIC que conlleva este tipo de infraestructura. Otros que están avanzados, pero que todavía hay algunos trabajos que hacer y algunas mejoras que implementar, o algunos proyectos que deberían de llevarse a cabo o aún no están acabados, son la integración de la fuente de energía distribuida en medio voltaje y bajo voltaje, la demand response, la active demand response, eso sí, y la automatización y control de la operación en redes, sobre todo de medio voltaje, que también están, pues se están desarrollando. Y lo que realmente creo que necesita un mejor o más proyectos es regulación, el diseño del mercado, y además probar estos mercados en los mercados que tenemos. Si en la parte, luego en la parte de la discusión quizás hablaremos si el mercado, el modelo de mercado que tenemos hoy en día está preparado o es el idóneo para esto, o hay algunos retoques que habría que hacer. Esto es una de las preguntas que tengo preparadas para los participantes en el panel. Todo, digamos, lo puedo resumir en esta slide, o sea, de abajo arriba, cómo están las cosas bastante desarrolladas, estándar, funcionalidades, automatización, el monitoring y control de las networks, de las redes. Se está trabajando bastante en proyectos pilotos sobre cómo se puede activar el consumidor a través de esta Active Demand Response en el sistema de la demanda y, por supuesto, la introducción de los coches eléctricos. Hablaremos también, si quieren, durante la discusión sobre el rol de los DSO en este tipo de Active Demand Response y en los cargadores de los vehículos eléctricos, si debe ser activa, debe ser pasiva, si debe de modificarse o no. Y desde luego el mercado, el diseño de mercado es lo que nos tiene más ocupados ahora mismo, sobre todo porque no hay un ganador único ni tampoco hay un perdedor único en la discusión sobre los modelos de mercado, pero sí que es cierto que si no hay un consenso mínimo no hay un modelo de mercado que salga nuevo de aquí. Para finalizar, pues los 5 key actions, los 5 puntos clave que decía. Los Smart Grid son unos permitidores para los objetivos de la política. La visión del consumidor, la visión central del consumidor es absolutamente crítica, y la Comisión en ello está siempre soportando esta idea. La sinergia entre energía y los TIC son fundamentales en el desarrollo de esto, y las plataformas de servicios deben de ser creadas y deben de verse cómo esto se convierten en modelos de mercado y oportunidades de negocio. El proceso de datos, la automatización, la interoperabilidad y la estándar y todo esto que decía Néstor, hablando de los smart meters, son fundamentales para que esta infraestructura sea completamente explotable y no solamente para tener buena facturación. Y finalmente, bueno, pues estamos invitando a los diferentes actores en el mercado a pensar o repensar qué posibilidades de revisión o de interacción o de modificación serían necesarios. Aunque esto ahora mismo hemos hecho un ejercicio de 1 año y estamos realmente en listen mode con la nueva comisión que comienza el 1 de noviembre, como saben, y bueno, pues veremos cuáles son las instrucciones nuevas al respecto del retail market. Con esto finalizo mi charla y gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta.